el Día del Donante Voluntario de Sangre. Para hablar de este tema la convocamos y tiene la amabilidad de atendernos a la doctora Griselda Salinas. Ella es la responsable regional de hemoterapia, trabaja en un hospital de alta complejidad y tiene la amabilidad de atendernos. Doctora, muy buenos días. La saluda Hugo Agüero desde la M990. Muchas buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estos minutos. Doctora, la estamos saludando a través de la M990. Queríamos, conocer qué debemos saber en el día de hoy, cuando estamos recordando la donación voluntaria de sangre. ¿Cuál es la importancia de esta donación? Hoy en realidad es un día especial, o sea, porque festejamos el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, pero en realidad la donación voluntaria tiene que ser los 365 días del año. Es lo que ahora está apuntando toda esta movida que se está realizando un tiempo a esta parte, cambiar un poquito el paradigma de la donación de sangre, porque hasta hace un tiempo únicamente se donaba sangre cuando teníamos algún familiar con requerimiento transfusional, pero hoy por hoy a lo que estamos apuntando con todo este trabajo que se está realizando a nivel nacional, a nivel mundial, es que cada uno nos acerquemos voluntariamente a donar sangre, porque no sabemos en qué momento nosotros o alguno de nuestros familiares pueden tener un requerimiento transfusional. Y como sabemos, la sangre únicamente, el único envase, la única forma de adquisición que tenemos es el ser humano. No tenemos otra forma de adquirir la donación de sangre, de adquirir una bolsita, una unidad de sangre. Y por ahí desmitificar un poquito, porque muchas veces la gente no concurre a donar sangre porque hay muchos mitos alrededor, no hay una buena información. Creen que porque donan una vez sangre, tienen que donar siempre, o produce adelgazamiento, o que engorden, o un montón de cositas, un montón de mitos, y nada de eso es cierto. La donación es un procedimiento que se lleva a cabo en menos de media hora. El donante, cuando se acerca a donar, se le hace una evaluación exhaustiva, tanto física como psicológicamente, o sea, se lo cuida hasta el mínimo detalle. Si realmente puede donar, se lo admisiona, si no, obvio que se lo cuida a la persona como donante, así que no tienen que tener miedo de acercarse a donar sangre, y sí tienen que estar conscientes. Una bolsita de 450 mililitros de sangre, que es todo lo que se les saca, puede llegar a salvar hasta 3 vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Doctora, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden donar sangre? Y hay muchos requisitos. Como primera medida, el peso de una persona tiene que tener más de 50 kilos. Después tenemos la edad también, entre 18 y 65 años de edad. Los menores también pueden donar sangre, pero siempre con el acompañamiento de un adulto responsable. Así que ese no sería un impedimento. Un chico de 16, 17 años, un adolescente que tenga interés de donar, acercándose con un mayor adulto, con un padre, puede donar sangre. Así que en ese rango, por eso te digo, esos serían los requerimientos más generales. No tienen que venir tan en ayunas, tienen que desayunar algo no muy cargado en grasas, pero sí algo, un té con azúcar. Y aparte acá se le hace una evaluación, como te dije, exhaustiva, sobre todo físicamente. A las mujeres se le hace un hematocrito para saber si reúne el nivel necesario. Y bueno, se le recurre a la anamnesis, a la sinceridad del donante en el momento de la entrevista. ¿Por qué? Porque entonces, en base a eso, nosotros podemos evaluar si por alguna circunstancia que nos plantea el donante al momento de hacerle la entrevista estuvo en alguna conducta o en alguna situación de riesgo, que se le explica el por qué puede llegar a estar diferido de donar sangre por 72, 48 horas o 6 meses o un año, y que después él puede volver y ser readmisionado como donantes. Así que ¿cuáles son esas circunstancias? Digo, ¿por qué motivos una persona no podría donar sangre en ese momento y sí podría hacerlo un tiempo después? Bueno, por ejemplo, si está tomando algún antibiótico, si está cursando con alguna infección en ese momento y está tomando algún antibiótico o algún medicamento por alguna patología definida ya que tenga, entonces en base a eso se lo difiere si es un antibiótico por 72 horas, si está tomando un ibuprofeno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno lo que hace es inhibir la actividad de las plaquetas, entonces no vamos a poder utilizar una partecita muy importante de su sangre, que son las plaquetas. Entonces se le sugiere que a las 72 horas vuelva y se acerque a donar sangre. Se le explica que si tiene algún problemita de dolor de cabeza o algo, lo que puede llegar a consumir es el paracetamol, que
que eso no influye en la actividad de las plaquetas, porque hoy por hoy las plaquetas son un elemento muy necesario para muchas patologías oncológicas. Entonces, toda esa explicación se le da en el momento que el donante... Doctora, hay una moda que la han desarrollado mucho, que tiene que ver con los tatuajes, y leíamos también que las personas tatuadas presentan un inconveniente o no se los acepta a la hora de la donación. ¿Esto es así? O sea, sí, obvio, pero también puede pasar un año desde el último tatuaje y puede donar tranquilamente. Por eso te digo, no son diferidos definitivos. Uno estudia y escucha la situación que cada uno plantea y da el tiempo a cada uno, le da el tiempo que necesita como para poder reingresar de vuelta si su voluntad de donación sigue. Siempre se trata de rescatar al donante. Sí. Bueno, justamente en estos días se ha dado una enorme polémica a nivel mundial. Usted estará al tanto de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con esta masacre. No se sabe todavía si es un atentado o qué ocurrió allí en la ciudad de Orlando, en un boliche. Y esto, a partir de la muerte de 49 personas se generó, y de muchas personas que todavía están heridas, se generó una enorme repercusión y gran parte de la comunidad salió con intenciones de colaborar donando sangre. Pero allí, no sé si acá también le han puesto un impedimento a las personas homosexuales. Digo, no aceptaban la sangre de homosexuales, que eran en su mayoría los que justamente se acercaban a donar sangre. ¿Esa prohibición, esa restricción también existe en la Argentina? Mira, recién ahora eso está todavía en vías de ser estudiado, aceptado por la ley. Hay muchos centros regionales que estudian muy bien el contexto de la persona que viene y se acerca a donar, pero muchas veces depende de lo que plantea cada persona, de cuál fue su conducta, de cuáles son sus conductas de 6 meses atrás a lo que se acerca en la donación de sangre. Antes sí estaba prohibido por ley, pero ahora sí está aceptado, pero por eso todavía todo depende de las condiciones en que se acerca la persona y qué es lo que plantea cada persona con respecto a su vida, a su actividad. Por eso te digo, son casos muy especiales, tienen que ser muy estudiados y muy evaluados en el momento de la anamnesis, o sea, de la entrevista con el donante. No te puedo decir un sí rotundo o un no rotundo. Hay que estudiar cada caso en particular. Sí, sí, llamaba la atención y bueno, y digo, esto es un debate a nivel mundial, no solamente aquí en la República Argentina, porque bueno, en estos casos se había puesto en relevancia cuando en una necesidad extrema, imagínense, había más de 50 heridos, además de los que finalmente fallecieron, había una necesidad de contar con sangre que no la tenían y de repente van los donantes y no los aceptaban. Era una situación que generó mucha polémica y más por esta restricción, digo, porque con una elección sexual entiende que no necesariamente tiene que estar relacionada a una enfermedad. No, yo no rotundo no diría, por eso te digo, yo estudiaría o se estudiaría muy bien el contexto en el que la persona se acerca y qué es lo que manifiesta. En base a eso uno ahí puede hacer y puede explicarle a la persona el por qué sí y el por qué no. Por último, doctora, los pacientes oncológicos o que han tenido alguna enfermedad oncológica, ¿pueden donar sangre? Y algunos sí, por eso te digo, vos no te olvides que el paciente oncológico generalmente lo que tiene es un nivel bajo de plaquetas. Normalmente el 90% de las patologías ocurre con un hematocrito bajo o con un nivel bajo de plaquetas. Entonces, todo eso, si en una evaluación clínica sale un nivel que es aceptable para la donación de sangre, aunque tenga buena voluntad, aunque ya su patología haya pasado o haya recibido la patología, no va a poder donar sangre. ¿Por qué? Porque está con un hematocrito bajo, o sea, el nivel de glóbulos rojos no es suficiente, o su nivel de plaquetas está muy lindante por el nivel mínimo. Seguro. O sea, todos podemos ser donantes, salvo que ustedes encuentren algún inconveniente en nuestra salud o alguna situación a tomar en cuenta para no poder donar sangre en esa circunstancia puntual. Pero digo, eventualmente somos todos potenciales donantes de sangre. Todos, con la voluntad, por eso te digo, acercándose a cualquier centro de donación y con la evaluación, no hay impedimento para la donación de sangre. No hay impedimento, no hay consecuencias, no hay secuelas en el organismo. La sangre se repone a las 72 horas evaluadas. Hoy por hoy estamos trabajando con los procedimientos de plaquetas por haceres y también justamente que me tocaste el tema de los pacientes oncológicos, justamente acá en el Hospital de Alta Complejidad que tenemos muchos pacientes
oncológicos también se está haciendo la promoción para la donación únicamente de las plaquetas por aféresis. Es un procedimiento distinto de la donación habitual, que se sacan 450 mililitros, y una donación habitual en 15-20 minutos está resuelto. Esto por ahí hay que hacer un cuidado más exhaustivo del donante, con la ventaja de que en este procedimiento lo único que se le va a sacar del organismo son las plaquetas, y se le devuelve el resto del plasma y los glóbulos rojos. Así que doctora, ¿qué diferencia hay entre el donante voluntario, que va en algún momento del año porque tiene esa decisión de colaborar con los que lo necesiten eventualmente, con aquel donante denominado de reposición, que dona sangre porque tiene algún familiar cercano, algún amigo que esté necesitando ese elemento eventualmente para alguna operación quirúrgica? Para un centro regional, para un banco de sangre, el valor del donante habitual es que el donante que quiere donar sangre se cuida y extrema los cuidados en su salud y en su conducta de vida. Entonces nosotros desde el vamos con un donante habitual tenemos una sangre segura confirmada, porque como es donante de sangre y quiere donar sangre, se cuida su salud, cuida sus hábitos. No quiero decir con esto que el donante de reposición es una sangre insegura, pero vos no te olvides que si es un donante de reposición, con seguridad tiene un familiar internado. Sí. El estrés por el que está pasando ese donante en ese momento de tener su familiar internado, el estrés de una cama por cuidar a ese donante, a ese paciente que está enfermo, es todo un contexto que hace que sea él potencialmente esté más expuesto a que nosotros lo tengamos que rechazar por todas estas cuestiones que te estuve diciendo, más allá de que tenga un buen hematocrito, de que tenga un buen nivel de plaquetas, pero con decirte que si no tiene las suficientes horas de sueño, por más que reúna todo, nosotros no lo podemos admisionar. Entiendo. ¿Y ustedes hay un número estable de donantes voluntarios, gente que va, no sé si en algún momento del año permanentemente, o surgen los donantes a partir de estas campañas? Surgen a partir de esta campaña. Normalmente hay un nivel, pero es muy bajito hoy por hoy. Hoy por hoy la provincia estamos teniendo un nivel de donación voluntaria alrededor del 2%, que es muy bajito para el nivel de población que nosotros tenemos. Tenemos que llegar a un 3% para cubrir más o menos las donaciones voluntarias que se está manejando al nivel del país. Todavía nos falta mucho camino pero recorrer. No estamos lejos, pero falta todavía tomar un poquito de conciencia de lo que es la donación de sangre. Doctora, le agradecemos estos minutos y por supuesto un compromiso para seguir hablando y seguir incentivando a la comunidad de que se convierta en donante voluntario de sangre, colaborando con los que lo necesitan, que podemos ser nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas. Desde ya, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo esta difusión que ustedes están haciendo porque es muy importante, así que te agradezco también a vos. Muchísimas gracias. Tenemos allí la palabra de la doctora Griselda Salinas.